Bienvenidos amigos a su podcast La locura de comunicar. La locura vista desde dos perspectivas, desde la falta de cordura, porque creo que los que nos dedicamos a comunicación tenemos que estar un poco locos a veces, y también desde la pasión, la locura por comunicar de manera apasionada. Hoy estoy con Gonzalo Sarasqueta, uno de mis profesores, fue un posgrado de comunicación política, aprendí mucho de oratoria, ciberdemocracia, media training, bueno, algunas cosas que vamos a conversar hoy. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Para mí es un gusto hablar de esto que nos apasiona. Sí, lo primero que quiero tocar es el tema del libro. Recién sacaron un libro llamado Fantasmas de Palacio con Jimena Jara. ¿Cómo nació la idea? ¿De dónde viene? Bueno, es una idea bastante particular, nació como una idea suelta. Yo estaba haciendo el doctorado y estaba haciendo mi doctorado sobre Bachelet y Mujica, justamente sobre las narrativas de ellas. Y estaba en Santiago de Chile, justo cuando fue el estallido en Chile, en 2019, y una de mis entrevistas de campo era Jimena Jara, que Jimena fue la jefa del equipo de discurso de Bachelet. Y ahí como pegamos muy buena onda y cuando terminamos dijimos, che, esto da para algo, esto es medio tabú en América Latina. ¿Viste? En Estados Unidos esto está institucionalizado dentro de la Casa Blanca. Desde 1964 Lyndon B. Johnson institucionalizó la oficina del equipo de discursos. En América Latina es medio como está en la caja negra, ¿no? De la comunicación política. Dijimos, che, esto hay que sacarlo a la luz, esto hay que cristalizarlo. Y ahí empezó la idea del libro. Obviamente el primer desafío, que es lo más difícil, es buscar los fantasmas por América Latina, ¿no? Porque al ser un tema tabú no se sabe quién es el que le escribe a los presidentes. Y una vez que tuvimos ahí delimitados los casos, que teníamos los fantasmas, yo desde la parte más académica, que es el marco teórico, y con Jimé hicimos el prólogo, el epílogo, y después están los 7 estudios de casos, que son el de Vicente Fox, México, Juan Manuel Santos, Colombia, Lula da Silva, Brasil, Mujica, Uruguay, Mauricio Macri, Argentina, Rafael Correa, Ecuador, y Michelle Bachelet, Chile. Bien, y para escoger a los personajes, que hubo simplemente a quien encontraban al ghostwriter o cómo fue? Sí, no te voy a mentir, eso fue por default. De lo que encontramos, bienvenido sea, es algo bastante. De hecho, tenemos un caso más que era Maxi Aguiar con Vizcarra en Perú, pero por una cuestión de tiempos no se pudo. ¿Por qué te digo por default? Porque es muy difícil pensar que todas las personas que escriben ahí son personas que trabajan tan constantemente o en modo electoral o en modo gobierno. Tiempo no les sobra para sentarse a reflexionar, volcar toda su experiencia en un arco narrativo, en una estructura. Nosotros les armamos una matriz para que los capítulos queden más o menos parejos, pero el tiempo es un recurso no renovable y esta gente justamente se les vive agotando este recurso. Así que fue medio lo que encontramos. Obviamente que lo que encontramos fue muy bueno, no solamente por la calidad del ghostwriter, sino también por los personajes. De hecho está Carlos Tiburcio, que está con Lula da Silva, que es alguien que todavía sigue en carrera, o sea, es el único que tenemos como en vivo. Claro, que está ahora, ¿no? Que está ahora, entonces eso también lo hace bastante estimulante. Pero me parece que el libro, algo que tiene que a mí me gusta mucho y que es medio contracíclico y se pelea medio con la época, es que es plural. O sea, vos ahí tenés mínimo, Juan, 3 familias ideológicas. Tenés la socialdemocracia con Mujica, con Bachelet, tenés nacionales populares con el caso de Correa y de Lula, y tenés, ponele, por decirlo de alguna manera, una familia liberal que es Vicente Fox y Juan Manuel Santos. Bueno, en esta época de polarización, de cámara de eco, de grietas, me parece que en un mismo libro vos te puedas saltear lo que es una cámara de eco y tener 3 familias ideológicas. Eso a mí me gustó mucho. Ahí introduciste algunos temas, algunas frases que quiero retomar, pero quiero primero empezar con lo que dijimos que era el ghostwriter. ¿Cuál es la diferencia entre un ghostwriter, un speechwriter y un scriptwriter? Que está en el libro, pero... Sí, bueno, un ghostwriter, justamente el desafío de América Latina es pasar del ghostwriter al speechwriter. ¿Por qué? Porque el escritor fantasma es el que opera en las sombras. Es el no que conocido. Nadie sabe si el presidente se hace su discurso, si se lo escribe alguien, quién es el que se lo escribe. En cambio, el speechwriter, el escritor de discursos oficial, es lo que yo te decía en Estados Unidos. Obama asciende y lo pone a John Favreau. Y todos sabemos que el jefe del equipo de discurso, o Trump con Stephen Miller, sabemos quién es el encargado de la letra de la palabra presidencial. Así es. Bueno, en América Latina eso no está. O sea, todavía tenemos un ghostwriter. Hago un paréntesis ahí porque en Ecuador recientemente se hizo famoso, justamente porque algunas intervenciones de Lazo no han sido las mejores, de que hay una subsecretaría de discursos que tiene a su vez, creo que 6 personas trabajando en la subsecretaría de discursos. No sé si esa figura también existe en varios países de Latinoamérica. Bueno, Mauricio, de hecho Julieta lo cuenta Herrero en el caso de Mauricio Macri,
crearon un equipo de discurso, salió en el boletín oficial, ellos estaban muy orgullosos por haberlo creado, salió en el boletín oficial, los medios lo levantaron, pero de un encuadre negativo. Claro. Y ahí se empezó con todo el tema que no puede ser que el presidente a alguien le escriba, que el presidente que es un nene, que no sabe lo que tiene que decir. Me parece que hay que entender que el sistema comunicacional actual, yo siempre digo que el paradigma Churchill es como que se terminó. ¿Qué es el paradigma Churchill? El escritor político, ¿no? Uh-huh. Churchill ganó el premio Nobel de literatura. Si uno ve la película Las horas más oscuras y lo ve a Churchill fumando un habano y preparando, escribiéndose sus discursos, ese era un sistema comunicacional que tenía tiempos muertos. Claro. Que había vacíos, que había espacios para que el político se sentara a reflexionar, a escribir. Bueno, el sistema comunicacional actual, el de la ciberdemocracia, es un sistema de 7x24. 24 horas los 7 días de la semana. Los políticos tienen que comunicar hasta los domingos, ¿no? Porque comunica lo que hace públicamente y lo que hace privadamente. Su mascota, su familia, qué come, qué viaja. En esa vorágine comunicacional es imposible que un político hoy tenga... Y además gestionar, no solo o sea, aparte de comunicar tiene que gestionar también. Y de hecho lo primero, te diría, primero tiene que gestionar y después comunicar, claro. ¿no? Bueno, creo que en ese sistema comunicacional saturado, donde, insisto, la comunicación es constante, es permanente, es imposible que un político tenga el tiempo de hoja cero de prepararse el discurso. Sí, lo que pasa, y en todos los capítulos lo vemos, es que no son ventrílocos. O sea, Por supuesto. El político después se apropia del discurso, la idea rectora es del político, el que corrige es el político, o sea, la voz es el político, el frontman es el político, la palabra es la del político. Pero si hay alguien que, si vos vas a hablar a una fábrica de cuero, vas a hablar a, no sé, a una pyme de, no sé, lo que vos quieras, de energías renovables, son dos temáticas diferentes y el político no va a tener todos los insumos ordenados con un arco narrativo para hablar, no va a tener tiempo para prepararse los dos speech. Bueno, entonces ahí está la imagen esta del equipo que incluso no alcanza a jugar uno solo. Uh-huh. Esto que decías, 6 en Ecuador. Y está bien, porque es mucho un político que tiene en promedio 10 a 15 exposiciones, político que está en un rodaje intensivo, 10 a 15 exposiciones, como lo muestra Carlos Tiburcio de Lula por día. Bueno, ahí necesitas un equipo, claro. Inevitablemente. No, imagínate si el político tuviera que sentarse a hacer 15 intervenciones para su... ¿En qué momento trabaja? No, ahí creo que ese encuadre negativo del que hablabas es porque la gente piensa que el político después se convierte en un ventrílocuo. Claro. Entonces, lo que ha pasado, en mi experiencia también, justamente es lo que dices. Uno aporta las ideas y el político decide sí, no. A veces, aunque a uno le diga, mira, esta es la mejor forma de hacerlo, decir, no quiero hacerlo así, no lo voy a hacer así. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿O cómo crees que sería la mejor manera de...? Digo desde el punto de que uno quizás viendo la estrategia comunicacional puede pensar que es la mejor forma de decirlo, pero el político dice no quiero hacerlo así. ¿Cómo se encuentra ese...? Bueno, eso es una tensión que va a estar siempre. De hecho, uno de los puntos más allá de lo técnico es que te diría que es como algo más psicológico, es la relación, el vínculo afectivo se establece entre el redactor y el político, ¿no? Por la confianza, porque el político confía en lo que le escribió el redactor, pero a veces obviamente que el político va a imponer lo que él quiere, y esa tensión yo creo que de hecho es un vínculo que tiene que estar marcado por la tensión, porque donde el político domina no pone ningún valor añadido el que escribe, y donde el redactor es el que marca todo, ahí sí estamos frente a un caso de ventrílocuo. Entonces me parece que es una relación que lo más sano, esto es como el periodismo y la política, lo más sano es que haya tensión. Creo que ahí es donde se produce una relación simbiótica y virtuosa. Y ahí pienso, por ejemplo, cuando el político quiere decir algo, el que escribe quiere decir otra cosa o lo quiere decir de otra manera. ¿Qué pasa cuando... quiero ver cómo lo puedo poner en palabras. Mira, voy a darte un ejemplo. El político tiene que ir a un lugar a comunicar una obra. Y el político quiere decir solo datos fríos. Y el que escribe tiene que decir, bueno, o sea, es que tienes que incluir un poco de datos calientes. Existe esa tensión, pero al final dice, bueno, sí, está bien, lo voy a hacer. Y no lo hace. Sí, obvio. Son políticos. No, obvio, sí, claramente. Claramente, si hay algo que tiene un político es convencer, es persuadir. O sea, una verdadera política, un verdadero político te sabe, hasta incluso,
Yo te agregaría que puede no terminar haciendo lo que vos querías, pero convencerte de que lo hizo. O sea, Sí. yo creo, o sea, eso es medio post-verdad, pero eso... Decís, mirá, ¿viste? Claro, ¿viste? Metí. No dijiste nada de lo que te habíamos escrito, pero creo que eso, insisto... ¿Y cómo lo hice? Bien, está bien. Y me parece que es sano y también ahí va por la pasión también que uno tiene que tener en este rol por el anonimato, ¿no? Ujú. Que acá al fin y al cabo lo importante es que la palabra presidencial tenga valor, no que diga lo que uno escribió. Es Me verdad. parece que eso es un baño de humildad que hay que darse y creo que acá, insisto, lo importante es la palabra presidencial, que tenga un poder performativo, que crea realidad, que cree realidad la palabra presidencial, que obviamente sea un insumo para la ciudadanía, para saber qué es lo que está pasando, de dónde viene el país, dónde está el país, hacia dónde va el país. No es si dijo o no dijo lo que uno escribió, porque a veces eso se confunde y también pasa mucho, ¿no? Con estos consultores o consultoras que son muy frontman, ¿no? De estar ellos adelante. Ujú. En verdad, el speechwriter es la escena detrás de la escena, Claro, ¿no? o sea, es como estar cómodo estando detrás de la escena. Estar Exacto. cómodo, como decías, en el anonimato. Es la pasión por escribir algo, pero acá el protagonista, el que se lleva los De laureles. saber que si trasciende es para ti. Eso me parece que es clave entenderlo y de hecho te diría que es un requisito, Sí, una sí, obligación es para el verdad. que se quiere dedicar a este, porque justamente si uno va después a un congreso y cristaliza todo lo que hizo, todo... Sí, pero yo le escribí. No, Es que no. está bien, en este libro, por ejemplo, algo indudablemente, eso es honestidad intelectual. Lo primero que hicieron los 7 fantasmas fue pedirle permiso Por a supuesto. sus Claro. presidentes o a sus presidentas. Eso me parece que es un acto mínimo y una devolución de gentilezas. Pero bueno, a veces se confunden esas cosas. Quiero cerrar un poco este tema del speechwriter porque bueno, tengo un montón de temas más que quiero hablar, pero creo que el desafío más grande, me parece, es que el speechwriter puede escribir como si el político estuviera escribiendo, ¿no? Como que si fuera él mismo el que estuviera escribiendo. Ese creo que es uno de los desafíos más grandes, ¿o no? Sí, exacto. Uno primero nunca escribe solo, Juan. Uno escribe coralmente. ¿Por qué te digo coralmente? Porque uno escribe con todo lo que leyó, con el podcast que escuchó de Juan, Ujú. con el YouTube que vio de tal, con El la discurso que música escuchó que antes escuchó, también. el discurso, otro discurso. Entonces uno a veces inconscientemente va metiendo cosas que Es ya se verdad. dijeron Ujú. y a veces conscientemente vas y buscas el Es libro. verdad. Pero como escribís coralmente también ya traes todo un bagaje. El bagaje que vos traes quizás no coincide con el bagaje, con la mochila que trae el político, la política. Entonces también es importante, yo le digo el baño de inmersión, cuando te metes a trabajar con político, hacer varias entrevistas, te diría en profundidad, no solamente políticas, sino también biográficas. Ver cuál es la biblioteca del político, cuáles los referentes que a él siempre le gustaron, si le quedan más cómodos los datos fríos, los datos calientes. Me parece que toda esa radiografía es fundamental. ¿Qué palabras le gusta usar? ¿Qué palabras no? Qué palabras le quedan incómodas, qué Ujú. palabras para la pronunciación no fluye, Ujú. le quedan los anglicismos, no le quedan los anglicismos, si le gusta hablar mucho con tecnicismos, obviamente limpiarlo un poco. Hay un montón es una caja de herramientas que hay que saber cuáles utiliza el político, ¿no? Les quedan las tríadas, qué recursos retóricos. Todo eso me parece que es fundamental para ponerse en la voz del político. De hecho, algo que se recomienda siempre que uno le escribe un discurso a una política, un político, es el primer paso es, bueno, lo lee uno para que tenga cadencia en voz alta y después que obviamente lo lea en voz alta, Claro. la política del político con un bolígrafo en la mano y empieza a tachar las palabras. Esta oración me queda muy larga, no llego con el aire. Este párrafo acá hay que dejar un silencio para que la gente pueda procesar En voz lo alta, que lo más dije importante, en voz claro, alta. no Eso es fundamental. Ujú. Ahí es cuando el político se empieza a apropiar. Y lo más probable, y esto John Favreau, el jefe del equipo de discurso de Obama, lo decía, que si el político hace bien su trabajo, te devuelve la hoja toda tachada. ¿No? Claro, ¿no? Esto verdad. es fundamental y esto es lo que yo te decía. Acá el que marca el rumbo, el dueño de la palabra, el que se expone, el que se la juega es el político. Entonces me parece que es fundamental estudiar a la política del político para que prestar esto que decíamos de la narrativa, sino no es que vos escribís siendo Juan para el presidente, no, vos escribís siendo el presidente. Claro. Entonces eso me parece que es un gran desafío, es al fin y al cabo salir de la voz de uno y entrar en la voz del otro. Muy difícil eso. Y seguramente ha pasado, a mí me ha pasado que lo escuchas al político y dice algo que uno no preparó, pero dices, qué bien le quedó
usar esa metáfora, usar ese recurso, vamos a implementarlo más para que lo siga repitiendo, ¿no? Porque a veces ellos también salen con algunas cosas que uno no planea, pero al final sale mejor que lo que uno ha planeado. Totalmente. De eso también se trata, ¿no? Cuando una política, un político, esto que decía, sorprende con un storytelling, sorprende con una frase, sorprende con una gestualidad. Uh-huh. Bueno, tener el talento, la identificación, que eso también es insumo para uno, ¿no? Como yo recién decía, los podcasts. Bueno, la performance de tu político también es un insumo. Che, esto funcionó. No te digo para hacer copy-paste y ponerlo siempre, pero esto funcionó, es un recurso que le queda cómodo. Bueno, y a la gente le gustó también. Le gustó a la gente. Sí. Eso es fundamental. Leía la historia, empezaba con la historia de Jon Favreau. Me pareció un poco, no graciosa, pero peculiar, ¿no? Que él sentía que que Obama le iba a perder. ¿Puedes contar un poco cómo fue esa historia? No, bueno, la primera vez cuando Obama era senador, que fue 2004, 2005, él decían que iba a tener una entrevista, y cuando lo hacen pasar al despacho, él entró silenciosamente y estaba ahí Obama leyendo un discurso en voz alta, y él no quiso interrumpirlo justamente para esto, para conocer la voz de él, pero la voz íntima, la voz que más allá de la presencia de alguien tiene un político, ¿no? Que no es la misma voz que cuando hay gente. Y entonces ahí Jon Favreau se queda escuchándolo y una frase no le gustó. Jon Favreau tenía 26 años, sí, algo así, un insolente. y se le acercó de la nada. Obama pensó que estaba solo y le dice, no, esa frase yo la sacaría. Y Obama se da vuelta, se acerca como sorprendido, primero que había alguien, y segundo por la valentía de esta persona, y se le pone a 10 centímetros del rostro y le dice, ¿tú me estás diciendo que tengo que sacar la frase que más me gusta de mi discurso? Y bueno, Favreau le dijo, sí. Bueno, y ahí nació el vínculo yo te digo, de la atención, viste, que es fundamental que esté esa atención sana, que es una atención productiva, no una atención en vano, es una atención de dos mentalidades, de dos criterios, de dos narrativas que se retroalimentan. Esa atención para mí es clave. Pero ahí, por supuesto, tiene también ser parte como la personalidad del político, decir, aceptar de que, bueno, me dijo que tengo que quitar la frase, la que más me gusta, y creo que lo necesito en mi equipo. Justamente por eso lo necesito en mi equipo. Esa parte de Obama también me parece fascinante de él. Bueno, ese es el valor añadido, ¿no? El más que me viene a traer esta persona, porque si hay algo que sobra alrededor de una política o un político, ni hablar de un presidente, es gente que diga que sí. No, eso hay cola, hay filas. Así es. Infinitos, se dice el cerco, el famoso cerco. Ahora, el que dice que no, el que tiene sentido crítico, eso es lo que escasea alrededor de una política o un político. Entonces, el rol ahí es saber, obviamente, cuándo uno está de acuerdo y cuándo uno no está de acuerdo, hacérselo marcar al presidente o a la presidenta. Eso me parece que es realmente el valor añadido de un escrito de discursos. Bien, estoy de acuerdo. Gonzalo, otra parte que me pareció muy interesante fue la de los ingredientes de la narrativa de gobierno, que son 5. ¿Puedes comentar un poco más acerca de eso? Bueno, yo eso lo vengo trabajando hace bastante en investigación, en paper, y de hecho la tesis doctoral mía va sobre eso, que básicamente es cómo operativizar un relato político, ¿no? ¿Cuáles son las piezas de un relato político? Bueno, creo que quiero que hagamos la diferencia entre el relato como un relato que es solamente un discurso, una intervención. Claro, bueno, el discurso es lo micro, es una pieza pequeña de un relato. Ahora, un hilo de discursos construye un relato, ¿no? Uno es el nivel micro y otro es el nivel macro. Ahora, el relato tiene diferentes dimensiones. Una es la trama. Lo primero que uno tiene que definir, a través de estudios cualitativos, cuantitativos, Big Data, lo que uno quiera, y obviamente la visión del político, es de qué se va a tratar tu película, ¿no? O sea, cuál va a ser el hilo vector, la columna, la narrativa, ¿no? Vertebral, claro, de todo. Va a ser la seguridad, va a ser la igualdad, va a ser, la corrupción, va a ser la libertad. Una vez que uno define la trama, siempre, y esto... Quiero que hagamos un paréntesis porque esta trama tiene que haber una trama. A ver, cada tema debe tener su trama, o uno debe escoger, tengo que tener este número de tramas para mi gobierno. Bueno, eso es toda una discusión. Yo soy de los que hay que definir una trama, que es un horizonte, y hay que desagregarle esa trama, ¿no? Si por ejemplo, digo libertad, por ejemplo, bueno, ¿cómo te desagrego? La libertad económica, la libertad individual, la libertad o la autoestima de elegir. ¿Cómo te desagrego todo ese concepto cardinal? Después vas a hablar de otras cosas que te trae la agenda.
Pero es muy difícil si no posicionarse. El ciudadano hoy en día, si hay alguien que no quiere escuchar, es al político. Ujú. Entonces, si vos le estás bombardeando constantemente, yo soy honesto, yo propongo la libertad, yo soy valiente, eso no te produce ningún... Eso solamente es posicionar, ruido. Ujú. Vos lo que tenés que lograr es que el ciudadano te asocie con un valor, ¿no? Que el ciudadano, esto pasa mucho en la Focus, te digan Obama, modernidad, ¿entendés? O cambio. Bueno, es que evidentemente se trabajó muy bien esa narrativa. ¿Y eso podría ser una trama? Eso tranquilamente fue la trama de Obama, ¿no? El cambio, ¿no? El cambio en Estados Unidos, ¿no? Que una persona que es afrodescendiente, que hace 40 años no podía subirse a un bus y sentarse en la parte de adelante de un bus, Ahora viene y dice el hoy puede presidente. ocupar el despacho Oval, ¿no? Eso. Entonces, me parece que, y ahí está el arte. El arte de la comunicación es elegir. Claro, porque parece tan fácil como decir, sí, hagamos del cambio. Sí, No, pero ¿cómo no, eso llegas es lo más difícil. Claro, es lo más Es difícil. lo más difícil. Lo más fácil en comunicación es hacer todo, es comunicar todo. No, acá se trata de elegir. Estamos en un contexto de economía de la atención. La Ujú. atención es un bien escaso hoy en día. Y más con la política. Si uno ve cualquiera de las búsquedas de Google, nadie busca política, Juan. ¿No? O sea, entonces hay que saber elegir, que eso obviamente es un equilibrio muy difícil. El valor que trae, el valor que vos permeás, que encarna tu presidente, con también la demanda de la sociedad. Si ese valor conecta, hace match con la sociedad, eso obviamente también tiene algo de contingencia. O sea, por ahí tu político tiene el valor de cambio, pero la gente quiere continuidad. Entonces ahí choca. O tu político es un insider total que viene de la política y la gente demanda cambio. Bueno, es difícil. Pero justamente en ese maridaje, digamos, Ujú. entre la demanda, que es la ciudadanía, y la oferta, que es la política, ahí está la clave de la trama. Bien, bien. Entonces en la trama, digamos, es como el primer punto, el primer paso a sacarlo. Tengo la trama ahora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, vos si ves cualquier serie de Netflix, o cualquier podcast, o cualquier anécdota, cuando habla un amigo, que vos estás en un asado y está hablando un amigo contando una anécdota, lo que hace interesante una historia, siempre lo que le da tensión narrativa a una historia, es que hay un conflicto. Ok. O sea, si no Un hay conflicto, enemigo. esto es lo que nos pasa con el cine francés. Cuando vos ves cine, no quiero agarrarme del cine francés, pero cuando ves el cine francés es como que no pasa nada, decís, che, para esto vivo mi vida. O sea, es una rutina, es No hay una hiperrealismo. tensión, no hay una tensión. No. Che, ¿dónde está el villano? ¿Viste? Que esto también es como estamos muy inculcados Claro, con eso el te iba a cine de decir. Hollywood, ¿viste? Ujú. No, y latino también, siempre. Y latino, la telenovela, Sí, por eso te iba a decir, a eso iba, la latinoamericana, telenovela. siempre hay un villano. Es fundamental ahí definir lo que se llama el guión dicotómico, definir el adversario. Ujú. Guarda, el adversario puede ser una persona, pero también puede ser un genérico, también puede ser la corrupción, A lo abstracto, ¿no? la pobreza, la desigualdad. Bachelet claramente luchó contra la desigualdad de Chile. Pero tiene que haber un reto. Si no hay reto, es muy difícil que la gente se involucre en tu gestión. Cuando Dios se involucre, Dios te defienda. Ujú. Y eso también es un arte, saber definir quién es el adversario. Porque un país tiene millones de adversarios. Así Una es. gestión tiene millones de adversarios. O en saber cuál es el adversario, eso me parece que es clave. Y ahí me parece que cómo decidir cuando uno puede desde el gobierno decir el adversario es este, pero la gente percibe que el adversario es otro. Bueno, eso pasó mucho en la pandemia, Juan. Yo estoy seguro, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos habían planteado otro desafío y te sale el cisne negro en marzo de 2020 de la pandemia. Y ahí es también lo que tiene que tener un relato. Un relato tiene que tener un norte, pero tiene que ser flexible al mismo tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque la agenda va cambiando y ahí te cambió la cancha. O sea, el adversario ya no era, no sé, la derecha, la izquierda por esa corrupción. Era un bicho. Ujú. Entonces me parece que también tiene que tener elasticidad y el relato para adaptarse a lo que va trayendo la agenda. Y lo pongo porque pienso, digamos, en el corto y el largo plazo. En Ecuador ahora hay mucha sensación por el tema de inseguridad. Y el presidente puede estar trabajando varias cosas en educación que son importantes. Perdón, me hace una base para... ¿Nos puedes traer agüita, porfa? Sí, aquí nos traen. Ahí está. No, yo también traje acá un poco de agua. Muy bien. Trae más agua. Ahí van a traer también otro. Yo con esto estoy bien. Hay sensación de inseguridad. Bueno, acá también. No, espera, igual que tienes que esperar que el media sí está grabando. Sí, lo que está diciendo es que en Ecuador no es que hay una sensación de inseguridad. Hay un problema grave de inseguridad. Creo que
no sé desde cuándo no hay tantos muertes violentas por día. Claro, subió mucho la tasa de homicidio. Subió demasiado. Ah, volvimos a que en Ecuador hay un término que se llama, como le dicen, como la vacuna, que tú tienes un negocio y los delincuentes vienen a pedirte una vacuna para no robarte, para no matarte. El anticuerpo, claro. Ya, dame. Sí, sí. Gracias. Gracias, che. Entonces, como si me pagas, todo bien, no te robo, te dejo trabajar tranquilo, pero si no me pagas, chao. Y se hizo famoso de que una señora que tenía un kiosco en su barrio, un barrio humilde, no pagó los $30 semanales que tiene que pagar y la mataron. Entonces, a ese nivel llegó. ¿Me avisas, Hernán? ¿O estaba grabando? ¿Sí está grabando? Ah, ya, ok. Bien. En Ecuador existe esa sensación, bueno, no una sensación, realmente hay bastante inseguridad y es como lo más latente de las personas. Pero sabemos que como un gobierno tiene diferentes problemas o cosas que tratar, educación, pobreza, etcétera, donde quizás la delincuencia es una consecuencia de otra cosa o la inseguridad es una consecuencia de otra cosa. Ahí, aunque hagas lo que hagas, lo que me doy cuenta, hagas lo que hagas, la gente te va a decir, oye, pero ¿y la inseguridad para cuándo? ¿Y esto cuándo lo vas a tratar? ¿Y esto cuándo lo vas a trabajar? Entonces la comunicación ahí, ¿qué debe ir dirigida? A ese un poco de cortoplacismo, en este caso la narrativa, que necesito resolver esto porque la gente percibe que esto es lo más importante de todo, lo percibe porque a lo mejor hay otras cosas que lo podrían resolver a largo plazo, pero perciben que eso es lo que quieren resolver ahora, o me sigo trabajando en mi trama a largo plazo. Decías que era flexible, pero ¿cómo sería la formación? Bueno, otro de los equilibrios, lo táctico y lo estratégico, ¿no? Obviamente lo histórico, en verdad lo estratégico y lo histórico, lo que vos estás apuntando en la longue durée, y lo táctico es lo coyuntural, lo diario. Tranquilamente, y esto vemos el caso de Uribe, por ejemplo, ¿no? O el caso de Vicente Calderón en México, vos podés construir una trama de la seguridad, ¿no? De la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, lo que está haciendo Bukele. Sí, claramente claro. Es una trama totalmente de un liderazgo alfa contra destruir todo lo que sea ¿cómo se llaman? Las maras. En el camino se te lleva a todos los contrapesos republicanos, todo. Pero bueno, su trama es esa, o sea, ahí lo estratégico y lo táctico está perfecto, están conectados. Después, obviamente, te aparecen estos desafíos de que es una lucha constante la agenda, ¿no? Vos viniste acá, hiciste campaña, todo, viniste con el encuadre de la igualdad, ¿no? De hacer una reforma fiscal más progresiva, de mejorar las pensiones, de mejorar la educación pública. Y te sale un asesinato de un famoso, un secuestro de un famoso, y cobra fuerza el encuadre de seguridad. Bueno, ¿hasta qué punto te bajás de tu trama e incorporás esa? Esto es un desafío. Esto le pasó a Néstor Kirchner en Argentina. Okay. A Néstor Kirchner, claramente la trama era la de los derechos humanos, ¿no? Y en el 2004, 2005, no me acuerdo, hay un secuestro, un momento que hubo muchos secuestros en Argentina, en la Argentina del post-2001, y un caso particular que era el de Bloomberg, que se caló mucho por lo macabro, por lo sangriento, por lo que sufría, por cómo narraba también el padre del chico secuestrado y asesinado, y caló mucho en la opinión pública y se hicieron una manifestación en silencio, con velas, todo. Y claro, y ahí vos tenías que salir de una trama que estaba totalmente configurada hacia los derechos humanos de la década del 70 y meterte en el tema de la seguridad. Bueno, yo creo que en ese momento lo hizo bien. Néstor Kirchner hasta incluso intentó acercarse a Bloomberg, obviamente que ahí eso genera tensiones, pero sacó, como se puso, un par de medidas más de mano dura, por decirlo de alguna manera, pero después siguió su trama en los derechos humanos. Te digo que esto que también entregar... Okay, pero bueno, claro, entregar tu trama también es un problema. Esto a Bachelet le pasó en 2014, venía con la trama de la igualdad y cae el tema de la corrupción del hijo, y fue todo un cambio de trama, y eso golpea mucho también a la gestión. O sea, tuvieron que cambiar no solamente desde el paquete de medidas que mandaban al Congreso, sino también en el plano narrativo, y empezar a hablar más de la transparencia, cuando Bachelet es una persona que es intachable en ese campo. Pero bueno, la nuera había tenido un tema con una propiedad, se armó todo ahí, que terminó en una nueva ley de financiamiento electoral, o sea, un cambio de encuadre radical. Y eso golpea, pues esto pongámoslo en términos futbolísticos, es como jugar de visitante. ¿No? Estás jugando en visitante con la hinchada, los referees, todo contrario, no estás jugando en tu cancha, en tu encuadre. No, además es como, digamos, siendo el futbolístico,
uno plantea la formación, tenemos 11 contra 11, pero al minuto 1 te expulsan a uno y tienes que cambiar. Pero exacto, es eso. Te expulsaron a uno y tenés que jugar con 10 y tu estrategia estaba pensada para jugar con 11. Así es. Bueno, ahí está, y en este mundo para mí, esto lo dice un filósofo que me gusta mucho y se llama Moisés Naim, en este mundo importa mucho más la velocidad que la fuerza. O sea, en este mundo dinámico, constante, de cambio, importa mucho más los reflejos, la adaptabilidad, la flexibilidad, que el tamaño y la fuerza. Eso me parece que es clave en el liderazgo de hoy en día, entender que lo que se va a premiar mucho de un líder es que actúe rápido. Acción rápida, claro. Es que actúe rápido. Me parece que eso es clave para entender los liderazgos de hoy en día. Me encanta. Tenemos la trama, el guión dicotómico y el adversario. Después pensemos que estamos en una cultura, los que nos están escuchando, que agarren su celular y que miren las plataformas que tienen bajadas: YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Son todas plataformas visuales. O sea, hoy en día el tema de siempre la cultura humana fue una cultura visual, pero hoy es una cultura hipervisual. Nos informamos con memes, con reels. Entonces es fundamental el tema del repertorio simbólico para ver cómo vestís a tu relato. Cuando digo vestir me refiero desde la cromática, los colores, los escenarios que elegís para comunicar, los canales que elegís, no es lo mismo una cadena nacional que un streaming. Todo eso hace a la estética y todo eso es fundamental en los tiempos que corren de cultura hipervisual y de economía de la atención. ¿Cuál es la magia de la imagen? La magia de la imagen es que te permite optimizar esfuerzo y tiempo. ¿Por qué usamos los emojis en WhatsApp? Porque en vez de decir, che, estoy re enojado, te mando el emoji y me ahorré esfuerzo y tiempo. En vez de reír, de poner jajaja. Entonces es fundamental tener un repertorio simbólico. Los stickers, ¿no? Los stickers, los GIFs, todo eso, los memes, todo eso es fundamental también tener un catálogo en el relato político definido a eso. Es clave el tema. Hoy primero la gente tiene la reacción cuando va haciendo scroll, tiene la reacción con la foto, con el contexto, y después pasa la reflexión. Pero primero está la reacción que te genera lo visual y después entras en lo textual o en lo oral y en la reflexión. Pero si no logras la reacción visual, no te abren la puerta. Entonces me parece que tener un repertorio simbólico, un relato es clave. Bien, cuando tenemos el repertorio simbólico, pensaba también lo que decías, muchas veces estos símbolos comunican más que ponerlo en palabras. O sea, si pienso en un meme, si tú quieres reaccionar a algo, creo que comunicas mucho más si reaccionas con un meme que se entiende. Me pongo a pensar ahora que estoy estudiando acá, el grupo de mi maestría quieren celebrar algo, bueno, y pone un sticker de Maradona haciendo así, o no sé, uno de Ruggeris. Entonces en vez de decir bien, increíble, no, pones un sticker que ejemplifica eso. Y lo mismo acá, ¿no? Con la vestimenta, con los fondos que se utilizan en donde estás. ¿Qué más podría entrar ahí? Vestimenta, escenarios, ¿qué más podría entrar ahí? Y vestimenta, escenario, obviamente que todo lo que es eslogan o marca, todo eso es fundamental. También están los gestos, ¿no? Vos si haces en Argentina esto, ¿qué es? Esto hace una vez de la victoria, ¿no? Es peronismo. Si yo hago esto en Estados Unidos es paz. Sí, claro. Bueno, todas esas gestualidades también, el bombo, por ejemplo, el repertorio simbólico del macrismo, Tambiónica, una banda de música más pop, más moderna, el repertorio simbólico del kirchnerismo, más música popular, más música, hasta incluso por momentos no sé si de folclore, pero más tradicional, más acercado a la trova cubana, por decirlo de alguna manera. Eso también, con qué artistas, por ejemplo, cuando en un escenario, Cristina, me acordaba, daba un discurso y atrás estaban las madres y abuela Plaza de Mayo. Eso es repertorio simbólico. Claro. O sea, a mí me bancan las referencias de los derechos humanos. O cuando Mauricio Macri te decía que iba a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional en una cápsula de YouTube de 2 minutos y medio. Eso también es simbólico. O cuando en los actos del PRO había globos. ¿No? Esa estética de festivo. ¿No? En vez de la épica, de celebración, del sacrificio de la política, más del romántico, del político mártir. No, esto es una fiesta, es como un after esto. Bueno, todo eso es repertorio simbólico, eso queda. Claro, lo pienso ahora en esto que dices, en el cierre de campaña de Lasso, que el cierre de campaña fue... Bueno, las zapatillas de Lasso, ahí hay un montón. Sí. Pienso en el cierre de campaña, hicieron en el mar una toma con un montón de banderas de Ecuador, todos atrás, en el mar, no sé, no era una lancha, como unos botecitos y bueno, el repertorio simbólico que sigue. Después de que nosotros tenemos el repertorio simbólico, viene la estructura temporal.
Bueno, cualquier relato está inserto, obviamente, en una onda larga. Y un relato te tiene que dar el típico arco temporal tripartito, que es de dónde venimos, el pasado, dónde estamos y lo aspiracional, hacia dónde vamos. Me parece que es fundamental que un relato tenga sus conexiones con el pasado, con movimientos culturales, políticos, referentes, próceres, pero tenga un tiempo pretérito, Uh-huh. que obviamente tenga el reflejo, lo que decíamos, de ir contándote lo cotidiano, y que también tenga lo prospectivo, de hacia dónde vamos, que la gente puede imaginar, che, el aspiracional es eso, me quiero parecer a esto. Esto estamos haciendo para llegar a eso. Quiero llegar a aquello, ¿entendés? Tener constantemente esa zanahoria, ese espejismo, por decirlo de una Que manera, podría ser es fundamental. también la victoria sobre el villano que estamos Exacto, combatiendo. Exacto, totalmente. O sea, qué bueno sería un país sin corrupción, que quizás eso es un aspiracional, nunca vas a cumplir esa meta. Quizás es una utopía, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Eso es una utopía que te ayuda a caminar, te ayuda a transitar el día a día, lo grisáceo a veces del día a día, la rutina. Eso es lo que te motiva, pero eso también nos pasa a nosotros. O sea, cuando pensamos el día a día, yo quiero llegar a esto. Por ahí nunca llega a eso. Por ahí nunca te ganes el premio al mejor podcast de la BBC, pero vas hacia eso. Y por ahí apuntaste a la azotea, caes en el 10º piso y lo disfrutás. Pero eso es lo que a uno lo hace motorizar, lo que le hace movilizarse, mejor dicho, en el día a día. Claro, entonces en el gobierno sería como la narrativa debe partir desde lo que estamos haciendo, pensando en cambiar el pasado y mejorar el futuro, ¿puede ser? Bueno, dependiendo, Sí, más que ¿no? cambiar el pasado, yo no que es posible, ¿no? De hecho, si uno ve toda la familia nacional popular de Latinoamérica, Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana, Evo Morales con Tupac Katari, bueno, el mismo Rafael Correa con el hoy, el kirchnerismo con todo el tema de los 70, hay una revisión del pasado, ¿no? Claro. Son relatos más reivindicativos que aspiracionales. ¿A qué me refiero? Relatos que más te quieran recuperar un supuesto orden ideal del pasado, restaurar. Con Correa estábamos mejor. Con Correa, bueno, de hecho ahora, exacto, eso es totalmente reivindicativo. Te vengo a restablecer un orden pasado ideal, ¿no? Después hay relatos que esto generalmente está más asociado al liberalismo, que está más asociado a lo cosmopolita, a lo moderno, a lo tecnológico, más aspiracionales. Vos ves la narrativa de Macri y una narrativa totalmente de futuro, del siglo XXI. Che, el pasado es algo que está ahí, es un museo, no volvamos, vamos para adelante. Yo soy de los que piensan que hay que tener un pasado, hay que tener referencias históricas, decir, nosotros seguimos esa línea, esa corriente, obviamente el presente que es la gestión y hacia dónde vamos. Me parece que hay que tener los 3 tiempos temporales, pero si vos, insisto, ponés la lupa en muchos relatos de Latinoamérica, te vas a dar cuenta que son relatos más, algunos aspiracionales y otros más reivindicativos. Unos que miran más por el espejito retrovisor de la historia y otros que están mirando por el parabrisas hacia adelante, más para el futuro. El caso de Chávez es ejemplar, o sea, la revolución bolivariana. Venimos a hacer la patria grande que San Martín y Bolívar no pudieron hacer. Venimos a terminar la tarea de ellos. O Evo, venimos a reivindicar a los que descuartizaron, a Tupac Katari y Tupac Amaru. Me parece que ahí también hay 2 familias temporales. En Ecuador Latina. También Correa hablaba de la larga noche neoliberal. La larga noche neoliberal de Correa, exacto. Exacto. Bien. Para el último ingrediente de la narrativa es el etos presidencial. Me imagino que viene del etos de Aristóteles. Exactamente, es cómo conectás vos en esta... La comunicación hoy en día está hiper personalizada. Y esto es importante entenderlo no despectivamente, sino entender, hoy vuelvo al tema de lo que decíamos hoy de economía de la atención. Las personas, al fin y al cabo, la líder, condensan un proyecto. Entonces, hablamos de por ejemplo, de Evo Morales. Bueno, Evo Morales, cocalero, aymara, bueno, eso es el proyecto. Después está toda la comunicación, obviamente más macro, pero es fundamental que esté conectado lo biográfico con lo macro, con lo narrativo. Dicho de otra manera, si vos me querés hablar de cambio, está perfecto con Obama. ¿Por qué? Porque va a ser el primer afrodescendiente que llega al despacho Oval. Hay un cambio bastante tangible, bastante... Claro, lo corporiza, ¿entendés? Es el cambio en carne y hueso, claro. Eso es fundamental. Ahora, si yo te quiero hablar, esto me ha pasado, no voy a dar nombres, pero alguien que me dice, no, nosotros queremos que el vector sea la igualdad. Y me hablaba de la igualdad, y yo no lo podía escuchar en serio porque resonaban las pulseras de reloj de oro.
El Rolex de la igualdad y el Rolex. Un tipo que es multimillonario. Y entonces, viste, eso choca. Entonces No ahí. hay congruencia, ¿no? Y es que lo biográfico no conjuga con tu trama. O sea, cuando lo biográfico no conjuga con tu trama, que la mayor parte de las veces pasa eso. Uh-huh. Se cae eso. O sea, no impacta al ciudadano, que a veces es muy subestimado por la política. Entiende. Y ve, te dice, vos estás hablando de igualdad y tenés un Rolex de no sé cuánto, eso el ciudadano a veces no lo llega a metabolizar, a procesar, pero le queda la reacción. Cuando a veces ni siquiera hay una relación lineal, es decir, tú puedes ser un multimillonario y quizás también tener alguna forma de abogar por la libertad, pero no hay como esa, o sea, no, la percepción es, no me puedes venir a la libertad si eres así. Es como hay una asociación muy... Total, pensá en Pepe Mujica. Uh-huh, claro. Pepe Mujica trama austeridad. Y sí. Y vos ibas a la chacra, el Rincón del Cerro, la perra manuda tres pates, el mate, el contexto. Y sí, Pepe Mujica, el discurso de Pepe Mujica era su chacra. O sea, y obviamente después él era un excelente narrador. Pero eso es cuando yo te digo que el ethos está totalmente conectado con la trama. Ahí es cuando decís, chapó, bingo. O sea, esto es totalmente... Te cierra, tiene sus incoherencias, después todo, pero es coherente. El decir y el hacer están conectados. Aristóteles decía que este ethos es como el carácter del orador para que pueda persuadir, es decir... ¿Y la credibilidad? Exacto, la credibilidad a partir del carácter. Tu carácter te permite ser creíble en lo que estás diciendo, te permite que yo te pueda escuchar. ¿Por qué te tengo que escuchar? Es la pregunta básica. ¿Por qué te tengo que escuchar o creer a ti? Y entonces, si falta esto, no sirve de nada lo anterior. Totalmente. Como los ingredientes, como que si esto falta, queda mal. La comida queda sin sabor. Totalmente. Y es importante que estas 5 piezas que decimos no son jerárquicas, ¿no? A la vez es un rompecabezas que tiene que estar todo conectado, ¿no? Por eso digo que a mí a veces me da cosa, y uno que se dedica a investigar esto y que lo apasiona, que cuando en los medios se utiliza relato como sinónimo de mentira. Relato es una herramienta que se utiliza de la antigua Grecia. Los soldados, cuando volvían de la guerra en la antigua Grecia, lo primero que hacían era juntarse con los sabios, le contaban los hechos, lo fáctico, bien crudo, y los sabios agarraban eso, le ponían un arco narrativo, le ponían ingredientes, a veces hasta incluso de ficción. ¿Pero por qué? Porque a través de esos relatos se volvían arquetipos. Yo quiero ser como ese soldado. Bien. Era una herramienta para el ciudadano. El ciudadano escuchaba la proeza de tal soldado y decía, yo quiero ser como ese soldado, entonces me voy a preparar y a luchar. Para la estructura temporal que decíamos, ¿no? Para es fundamental eso, ¿viste? Es clave, pero a veces se trata como relato como sinónimo de mentira. Y relatos son los países, Juan. Un país, nosotros somos seres gregarios. Nos gusta pertenecer a un grupo. Nos movemos en manadas en miles de años. Lo que une a ese grupo es que compartimos un relato en común, sea un equipo de fútbol, una religión, un partido político, un país. Un país, repasá, efemérides en común, símbolos en común, próceres en común, villanos en común. Palabras en común. Palabras en común. Eso es un relato en común lo que compartimos. La nación, vos lo sabés, los estados-nación no son algo que estuvieron siempre. Eso fue creado, y te aseguro que si uno va a los hechos concretos duros, todos nuestros próceres tienen un montón de ingredientes de, no sé si llamarlo de ficción, pero pongámosle de aditivos, ¿no? De esas luchas, esas proezas. Fueron seres humanos, como nosotros, fueron hombres. Entonces, guarda a veces cuando decimos que relato es igual a mentira, ¿no? El relato es una herramienta para construir identidad colectiva. Bien. Me encanta. Amigos, la verdad es que tenía preparado, no sé, hay un montón de temas y me quedé, me quedé en el primero. Como buen argentino hablo mucho. No, me quedé en el primero porque me profundizamos, bueno, me encantó, la verdad, que hagamos profundidad, que era lo que quería en el nuevo libro, que por cierto se los recomiendo. Yo me devoré creo que 3 capítulos en un momento, justo ayer lo compré y lo empecé y está asombroso. Como dice acá, no sé si hay algo igual en Latinoamérica que recabe este tipo de experiencias o este tipo de no, hay también. Más manual. Yolanda Meidenberg, justamente la que escribe el caso Fox, hizo un manual muy buena escritura, pero lo que tiene el libro es que son 3 registros. Tenés la parte ensayística, de análisis del contexto, la parte manual, que te da técnicas, consejos, y la parte más narrativa, que me parece a veces lo que más interesa, que es la anécdota con cómo conoció al presidente o a la presidenta. Esos 3 registros me parece que lo hacen un trabajo bastante particular. Paso el chivo, a partir del lunes va a estar en todas las librerías Jenny de Argentina. Hoy estamos jueves 20 de octubre, a partir del lunes... A partir del lunes, que es lunes...
21, 22, 23, 24 sería. Lunes 24 va a estar en todas las Jenny de Argentina. También lo pueden comprar por Mercado Libre o se meten a la editorial Biblos, que nos hicieron un gran trabajo y le agradecemos mucho. Y a los que están, incluso se puede pedir de afuera del país, pero tarda en llegar, pero más fácil, el ebook va a estar no este lunes, sino el otro, ya en Amazon disponible para comprar. Sí, igual esto lo estamos dando ahora y probablemente se demore un poco en salir, pero lo van Entonces, a tener compren ahora, salgan sí, y ahora con el clic, saquen su dedo de Spotify y pónganlo en Amazon y así ahí compren el libro. Gonzalo, siguientes proyectos, siguientes cosas que se vienen. Bueno, estoy muy metido, yo estoy viviendo en España, estoy muy metido en la docencia y la investigación. Estoy promediando la tesis doctoral que la vamos a hacer libro, que trata de esto, trata de los relatos políticos de Bachelet y de Mujica. Y en paralelo estamos también empezando otro libro sobre framing, sobre encuadres en América Latina. Esto que estamos viendo, por ejemplo, en personas como Javier Milei, del tema de la casta versus la gente, bueno, todos esos encuadres que obviamente hay un patrón en América Latina. Estamos con Jimena Jara empezando a trabajar sobre eso. Buenísimo, eso también me va a encantar. Amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Ojalá en algún otro momento podamos seguir conversando con Gonzalo. Me quedaron muchos temas pendientes, pero creo que eso es lo mejor, quedarnos con ganas de más. Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá. Una masa, Juan, muchas gracias.